Hola, el Señor te bendiga. Seguimos la serie de meditaciones diarias y esta vez vamos a hablar acerca de dos profetas bien poderosos en el Señor, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Y hoy vamos a leer el primer versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y dice: Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Busquemos el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo. Aquí hay, en este relato, en este versículo que leímos, hay tres personajes. Está Dios, porque dice que en cuya presencia estamos, o en cuya presencia estoy, dice el profeta. Está el profeta Elías y está el rey Acab. Entonces, hoy voy a empezar por el rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Era un gobernante del pueblo de Israel, pero ya no ese Israel unido, descendiente directo de las 12 tribus, sino es un Israel que viene producto de una separación de los reinos del norte y del sur, y el rey Acab estaba reinando desde Samaria. Y de ahí vienen los samaritanos. Entonces, esta era una parte, como que pudiéramos decir, que no el Israel de la pureza, de ese Israel de que tenía esa relación con el Señor, sino un Israel más bien que fue mezclándose con otras naciones. Y esto fue lo que ocurrió a nivel del reino, de que Acab se casó con una mujer de otro reino, Jezabel, y ellos instituyeron como Estado, como reino, una religión o una relación con un Dios distinto, con un Dios falso, y establecieron la idolatría a Baal. Pecado terrible. Y dice la Biblia, cuando usted empieza a leer las crónicas de los libros de los reyes, dice: este rey hizo las cosas bien delante de Jehová, este rey no lo hizo bien. Pero de Acab dice que este lo hizo más malo que los antecesores malos. Entonces vemos que el profeta no está hablando con cualquier rey, está hablando con el más malo entre los malos. Y le está diciendo, y aparece Elías en la escena. Si vemos anteriormente, no hay mucho más, pero se dice, no sé si son relatos extrabíblicos, porque estuve leyendo y de verdad que no conseguí el detalle, de que había una persecución contra los profetas de Dios, que había una persecución contra, no era la iglesia porque no existía la institución como tal de la iglesia, pero sí contra el reino del Señor, cuando había esta institucionalización de la adoración a Baal. Imagínense que el presidente de un país tenga una creencia y establezca de que esa es la creencia oficial y empiece a perseguir a todos los que piensen distinto a él, y establece para ese país la religión, por decirlo así, que es lo que él cree. Algo así estaba ocurriendo en el reino de Israel, y este hombre Elías aparece por primera vez en el relato bíblico, pero era un hombre, era un profeta. Y recordemos que los llamamientos del Señor son desde siempre. Cuando el Señor te llama, quizás se activan en algunas edades, pero los llamamientos del Señor son eternos, sus planes no cambian. Y ya Elías era un profeta de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en que era un profeta? Porque lo primero, cuando yo leí este versículo, me pregunté, dije: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Será que Elías dijo: voy a orar para que ocurra que haya sequía? Y la sequía representaba, en el contexto histórico de esta porción, representaba la maldición de Dios contra esa comunidad, contra ese país, contra esa región. Entonces, cuando leía este versículo, me preguntaba si era que la lluvia había cesado por la petición de Elías, o si Dios le había dicho: mira, Elías, anda y preséntate delante del rey y dile esto. Lo cierto es que el contexto bíblico, el texto, no nos da una precisión exacta. Pero el Señor inquietó mi corazón y me decía: las dos cosas ocurrieron. Una, porque Elías era un hombre era un hombre de intercesión, era un hombre que tenía una relación con el Señor. Entonces, no hizo falta que ese
que ese sentir viniera de él, sino de que él tenía una relación tan profunda con Dios que sus sentimientos, sus pensamientos se alinean fácilmente al pensamiento de Dios. Se alinean realmente. Y ese es lo que Dios quiere hablarnos en este mensaje. Un mensaje bien sencillo, de que nosotros cuando desarrollamos una buena comunicación con Dios, esos susurros que están en nuestro oído, esos pensamientos, esos sentimientos que decimos, esto no viene de mi mente, es porque el Espíritu Santo nos está hablando. Y qué bonito es poder tener esa relación con Dios como la tenía Elías y de poder ser su profeta. Que lo que tú sientes y lo que siente Dios se va alineando, y eso era lo que estaba ocurriendo en Elías. Él seguramente sentía celos por lo que estaba ocurriendo, pero en su relación con Dios pudo ser sensible a lo que Dios quería y pudo dar con tanta seguridad esa palabra. Porque es difícil irse y presentarse delante del rey y decirle, aquí no va a llover hasta que yo diga. Hay que estar bien seguro de eso. Es como que, repito, pongo el mismo ejemplo del presidente ok, lo estás haciendo mal. Bueno, hasta que yo diga, aquí no va a volver a llover. Y eso tiene que ver con una convicción de que él estaba seguro de que en su intimidad Dios le había mostrado y Dios le había revelado que esto iba a ocurrir. Entonces, no fue un deseo de Elías, evidentemente fue un deseo de Dios, pero él tuvo la sensibilidad para entender lo que Dios estaba estableciendo y pudo ser su portavoz, pudo ser su mensajero delante del rey Acab. Y eso es lo que hoy creo que es lo más importante de este primer versículo, este primer devocional de la serie de estos dos profetas. Es que justamente ese llamamiento que ellos tenían era de ser mensajeros y portavoces de lo que Dios estableció. ¿Y cómo ellos llegaron a tener esta sensibilidad? Bueno, evidentemente hay un llamado de profeta para ellos y es un don que quizás no todos los tenemos, pero sí todos tenemos relación con Dios, sí todos tenemos esa capacidad de que nuestra mente, nuestro corazón se alinee al corazón de Dios y nosotros poder declarar lo que Dios siente. Hoy muchas veces vemos gente que está hablando directamente desde su corazón. Hay gente que está diciendo lo que anhela, gente que pudiera decir, no, el coronavirus se acaba en una semana. A lo mejor eso es lo que hay en su corazón, pero no necesariamente es lo que va a ocurrir. Pero qué impresionante sería que haya alguno de nosotros que tenga tanta relación con Dios, que pudiera decir con precisión, mira, esta pandemia tiene un porqué, va a pasar y debemos aprender esto. Porque esas eran las funciones del profeta, guiar al pueblo. Entonces, lo que yo me siento desafiado es decir, que Dios se va a sujetar a lo que yo quiero. No, es que si yo tengo relación con Dios, si yo tengo comunicación con Dios, mi corazón se va a hacer sensible a lo que Él quiere y voy a poder vivir una vida de fe, voy a poder desarrollar una espiritualidad preciosa, voy a poder declarar y con convencimiento de que las cosas ocurren. Muchas veces nosotros los cristianos no predicamos, y yo lo digo con muchísima franqueza y a la vez vergüenza, que no predicamos porque no estamos totalmente seguros de lo que estamos diciendo. Muchas veces le decimos a la gente, el Señor pagó por tus pecados, pero nosotros mismos no nos perdonamos nuestros pecados. Muchas veces le decimos a la gente, mira, cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios, pero nosotros quizás no estamos seguros de nuestra salvación y nuestro destino eterno. Y esto creo que es lo admirable de Elías, que no solamente él tuvo la sensibilidad de recibir la palabra de Dios, de ser su mensajero, sino de que estaba totalmente seguro, porque tuvo la valentía de presentarse ante un rey tan malo, desafiarlo y que su palabra se cumpliera. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros podamos alinearnos con Él, ser sus mensajeros y tener esa convicción de que lo que estamos diciendo lo estamos creyendo, lo estamos viviendo y que lo que estamos haciendo es porque Dios nos guía, es porque Dios nos mueve, porque somos sus amigos.
Si hay algo que podemos admirar del profeta Elías, fue esa confianza de decir, hasta que yo no vuelva a decir, no va a llover más, porque yo traigo el mensaje de Dios, y que en este caso era un mensaje de maldición por la idolatría que había implantado esta gente. Así que te desafío a que puedas tener, te desafío de parte del Señor, a que puedas tener esta relación y que a su vez nuestro corazón se alinee al corazón de Dios y podamos estar tan convencidos de lo que Dios va a hacer, porque ya Él nos los ha dicho en la intimidad, y lo que Él nos dice en privado lo cumple en público. Dios te bendiga.